Obrero, acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Obrero, yo soy tu hermano, quiero contigo luchar. Del pueblo somos obreros, sabemos de tu penar. Saludos, gracias por su acompañamiento en esta entrega de Acción Sindical, voz de la Unión Clasista de Trabajadores. Aquí hoy trataremos varios temas junto al compañero José Encarnación. Como ustedes saben, se ha venido desarrollando en el país una fuerte crítica a la violación al Código Tributario cuando se elaboró el Presupuesto General de la Nación. Y resultó que el Congreso, a solicitud del gobierno y de los organismos que le asesoran, dejaron fuera del Presupuesto General de la Nación lo que contempla el Código Tributario, de que anualmente debe de indexarse el umbral de la aplicación del impuesto al salario, que en este momento está fijado sobre los 34.600 y pico de pesos. Y según estudios realizados y en función de la tasa de inflación, debería de llevarse el impuesto al salario sobre los 52.000 pesos. Sin embargo, el gobierno y el Congreso se han negado y han aprobado un presupuesto que viola el Código Tributario. Esto se realiza bajo el argumento de que el Estado no puede dejar de percibir los alrededor de 25.000 millones de pesos que anualmente reciben de los impuestos al salario, impuestos que no debería de existir, porque el impuesto debe estar dirigido a las ganancias, no al trabajo. Y resulta que ese mismo gobierno, ese mismo Congreso, ese mismo Estado, supuestamente democrático, pero que es un Estado corporativista, hay un gobierno de los burgueses y los dueños del país, le exoneran los impuestos a las grandes empresas del sector turismo, zona franca y generadores de energía, y que han dejado de tributar al gobierno y al Estado alrededor de 1.000 millones de pesos. Eso es así, Nolaco. Entonces, el gobierno reconoce que está en falta con el tema de la indemnización, de la indexación al salario de los trabajadores, pero no lo ejecuta, haciendo entonces la vida más difícil del trabajador, porque si el impuesto sobre la renta se le cobra a los que ganan 31.000 y pico, ¿verdad? 34.600 y pico. Cuando debería ser lo que cobran de 56.000 en adelante, porque la canasta básica, ronda los 35.000 pesos. Esa es la básica, porque hay aquí 3 canastas. La última, entonces, ronda los 79.000 pesos. Entonces, eso es una calamidad para el trabajador dominicano frente a esta cruda realidad. Pero aquí lo que creo que hay que resaltar es el tema de que mientras a los trabajadores se les pone un impuesto a sus ingresos producto de su trabajo, a las ganancias de las empresas no se le pone, se les exonera. Que los hoteles no pagan impuestos, no pagan tributo, tampoco pagan aranceles por muchas cosas que ellos importan para su negocio. Además, el sector generador de electricidad e igual el sector zona franca son beneficiados. Y hay estudios como el que presentó
la Fundación Juan Bosch y el Instituto de Economía de la UAS de que las empresas de zona franca, por cada empleo que crean, el Estado paga millones de pesos, igual en turismo, que es un atraco al Estado dominicano, porque además son puestos de trabajo con salario indecente, como en el turismo, 16,000 y pico de pesos, y en zona franca ni se diga. Además, los dólares que producen se los llevan para sus respectivos países y al nuestro le dejan la mano de obra explotada y el gobierno con un ingreso que no son lo que deberían llegar a las arcas del Estado, además de estar mal distribuidos dentro del mismo sistema dominicano. Entonces aquí hay que denunciar con fuerza y luchar en contra de este Estado corporativista, del gobierno corporativista, que solamente defiende los intereses de los empresarios. No hay razón para exonerarle el tributo a la zona franca, a turismo y energía y otras empresas. Es más, aquí el 60% de los ingresos tributarios provienen de la clase media y los pequeños negocios, de los chiriperos y los trabajadores. Los multimillonarios de este país o las empresas asentadas aquí no pagan impuestos, están exonerados. Y este señor de Hacienda se destapó con que no se podía prescindir de los 25,000 millones. Pero sí se puede prescindir de los 385,000 millones que anualmente el Estado deja de percibir en función de exenciones tributarias, además de otras cantidades por dejar de pagar los aranceles de estos sectores empresariales voraces y de los gobiernos cómplices y serviles y los mecanismos que les sirven, porque lo de ellos es triturar al trabajador y al pueblo dominicano. Eso es así, Nolasco, en todo el sentido de la palabra. Yo recuerdo que hace unos años atrás, digo que recuerdo porque es la única figura que vi que quiso hacer algo, que fue la señora Altagracia Salazar, cuando estuvo en Proconsumidor, con el tema del gas licuado de petróleo. Ella quiso que volviera a lo que era en inicio, que sea pesado. Primero se pesa el cilindro, luego entonces se le pone el gas. Y eso trajo una serie de situaciones. La hicieron volar. Pero bueno, el enfoque es que yo vi que ahora en la temporada de béisbol, el deporte rey nuestro, Proconsumidor se pronunció diciendo que ellos iban a estar al aceche para que el mercado negro no abultara la taquilla de las boletas para entrar a los play. Pero entonces durante el año entero, ¿dónde está Proconsumidor? Que no protege entonces al consumidor de más bajo nivel y más bajo ingreso. Eso fue como prácticamente como una burla. Claro que sí, porque a la pelota es un ocio, o sea, las personas, los dominicanos que tenemos derecho, claro que lógicamente, sí, a divertirnos y a escapar un poco de la trituradora que nos tienen instalada en este país y vamos a ver un juego de pelota, es un derecho. Pero Proconsumidor, como tú dices, debería estar atento a la canasta de consumo de los sectores populares. Dígase pasaje, dígase costo de la medicina, dígase comida, dígase, o sea, los problemas esenciales del país para los pobres, para el pueblo dominicano. Porque la pelota es una distracción. Claro. Y es un derecho que tienen todos los dominicanos. Yo soy seguidor de las Águilas Cibaeñas. Yo no sé de qué equipo usted. El mío, el Escogido. Usted el Escogido, ganaron, felicidades. Campeón, Edwin. Sí, sí, felicidades. Pero nosotros no podemos tener un Proconsumidor porque esté trabajando para el mercado negro de las boletas, de los espectáculos, cualquiera que sea. Es para que vigile y haga cumplir la ley en lo que tiene que ver a lo que es fundamental para la nación dominicana. Eso me sorprendió mucho sobremanera a mí ver eso. Cosa. Y yo digo, bueno, ¿y dónde que estamos, de por Dios? ¿Dónde que estamos? Encarnación, y el tema de los compañeros de portuarios, ¿cómo está esto? Dígame. Bueno, hay una situación ahora
que lacera medio a medio la clase trabajadora portuaria. Resulta que la ley 199-02, así como su numeración lo dice, nace en el 2002. ¿Qué pasa? Que hubo una resolución en el 2018 y se llevó a cabo por primera vez en el año 2023, en el entendido de que la resolución, que no está por encima de una ley, habla de que tiene que ser el pago electrónico y la ejecutora será autoridad portuaria. Bien, pues ahora el Ministerio de Trabajo, en la figura del señor Eddie Olivares, asume el pago, que antes lo hacía autoridad portuaria, por una razón que desconocemos, pero que ahora en manos del Ministerio de Trabajo ha sido una odisea para los compañeros del movimiento portuario. Resulta ser que los sindicatos depositan un listado cada año para que los compañeros puedan recibir el beneficio del bono navideño, ley 199-02. ¿Qué pasa? Los compañeros depositaron su listado como dicta la ley. E incluso ellos pusieron un plazo fatal, como se dice en derecho, que fue el primero 18 de julio, año 2025, luego lo extendieron al 30 de julio, año 2025, porque no hubo tiempo de hacer los arreglos para eso. Y luego entonces hubo una dinámica entre el Ministerio de Trabajo y los compañeros de arreglar problemas de nombres, ese tipo de cosas. Bien. Pues resulta que la nómina que ellos depositaron, los compañeros, del año 2025 para cobrar en el 2025, ellos enviaron entonces la nómina o el listado del año 2024. Creando una situación de malestar, desasosiego y un problema dantesco a la clase trabajadora, porque en los sindicatos se dan los casos de que si un compañero consigue un trabajo de mayor capacidad fuera del país, se va, pero su derecho como sindicalista no se pierde. ¿Qué hace esta persona? Pone a una persona que él entienda. Puede ser su hijo, un hermano o un sobrino. O como dicten los estatutos de cada sindicato. Entonces, también personas que fallecen, personas indisciplinadas que a veces hacen insurrección en el sindicato y hay que expulsarlo. Pues todas esas personas, incluyendo los fallecidos, volvieron al sistema otra vez porque desde el Ministerio de Trabajo pagaron la nómina del año anterior que no debía ser. Eso entra en franca violación del Código de Trabajo, artículo 318 y artículo 333 respectivamente. El Ministerio de Trabajo puede, de hecho es quien da el registro del sindicato, pero no puede intervenir en asunto interno a los sindicatos. Entonces, no solamente envió la nómina equivocada, sino también que sacó gente de los sindicatos. O sea, el Ministerio de Trabajo se ha convertido en ley, batuta y constitución. Añadido a eso, también entonces viola los convenios ratificados por este país recientemente, convenio 87 y 98, que habla sobre la libertad sindical. Entonces, el Ministerio de Trabajo se ha constituido en un enemigo del trabajador portuario por un rumor que ocurrió en Asua que involucra a un señor apellido César Beltré con una situación que él denunció en una ocasión. Y eso entonces el señor ministro de Trabajo ha permeado entonces todo el movimiento con una situación particular que ocurrió en Asua. Entonces, hoy día se han violado todos los derechos de los compañeros desde el Ministerio de Trabajo en la figura del señor Eddie Olivares. Entonces nosotros que estamos en medio por esa pugna entre la autoridad portuaria y el Ministerio de Trabajo, tenemos que pagar la consecuencia de lo que anteriormente pasó. Hay asuntos que desconocemos. Lo que sí es que queremos que se respete la libertad sindical y que el señor Eddie Olivares, ministro de Trabajo, respete la libertad sindical, pero respete el sindicalismo como dicta la propia ley, que lo sitúa él en el Ministerio de Trabajo 1692, sobre
la no intromisión y la injerencia del Estado en el tema de los sindicatos. Eso es inconcebible. Entonces resulta que las personas que debían cobrar no están cobrando y los que no tienen que cobrar están cobrando, que son los muertos y todo lo que ya expresé anteriormente. Algo que es irregular en todo el sentido de la palabra. Por eso desde acá hacemos el llamado a los compañeros que tienen que estar unificados para la ofensiva que vamos a preparar, porque esto no puede seguir pasando. Esto es primera vez en la historia que se da algo parecido así, que los sindicatos depositan una lista y el ministerio paga otra, saca gente y mete gente entonces. Algo que no entendemos, no tiene esa calidad el Ministerio de Trabajo para hacer eso, pero este es el país que nos tocó vivir. Estamos echando la batalla. Es lamentable esta situación, que los compañeros tengan que sufrir estos vejámenes de algunos ministros que se creen, parece que por encima del bien y del mal. Entonces, hacemos el llamado a los compañeros para que preparemos la ofensiva a seguir desde acá de la UCT. Otros temas que queremos abordar en este programa es lo referido a lo que está pasando en el plano internacional y en el Caribe. Sabemos de que el imperio norteamericano ha desatado la presencia en agua del mar Caribe de sus portaaviones y ha sometido a estos pueblos donde vivimos a una zozobra permanente. Primero, rechazar la presencia intimidante en una zona que siempre ha sido de paz, la del Caribe, del imperialismo norteamericano. Segundo, está el tema de su intervención, como habíamos referido, su incursión arbitraria, violadora de la soberanía y de las leyes internacionales en la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro de su señor presidente y la primera dama, diputada Cilia Flores y su presidente Nicolás Maduro. Reiterar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y que los pueblos son soberanos y se dan los gobiernos que entiendan mediante los mecanismos y las constituciones vigentes en esos pueblos, primero. Segundo, respecto a la decisión del imperialismo norteamericano con Cuba de cercarla e impedir la llegada de medicamentos a través del mar y cualquier otro tipo de abastecimiento, rechazarlo categóricamente. Primero porque viola también las leyes internacionales que rigen el comercio y la travesía por el mar, la ONU, y además que es algo, después de 66 años, estrangulando a ese pueblo con un cerco de aniquilamiento, ahora vienen a ponerle un cerco naval. Nuestra solidaridad con las organizaciones de los trabajadores cubanos, el pueblo cubano, sus instituciones soberanas, y reiterar que los dominicanos que somos, junto con Cuba y Puerto Rico, un pájaro, o sea, somos la misma ave con dos alas, Puerto Rico y Dominicana, las dos alas, Cuba el cuerpo, como definió José Martí, no nos vamos a apartar de la solidaridad y exigir que dejen en paz a ese gobierno que lo único que ha hecho es tener una política independiente a la del imperio. Todos los países tienen derecho a tener su política internacional y su régimen interno y que sean los pueblos que resuelvan la forma como quieren vivir. Es nuestro llamado y nuestra solidaridad con las organizaciones y poblaciones de Cuba. Y un llamado a que estos países guerreristas cesen en sus hostilidades y dejen de estar llevándole guerra a los países del Medio Oriente, de Asia, África y América Latina. Los países que no viven sin hacer una guerra, tienen base en todos los lugares del mundo, desatan guerra donde quiera. Eso está mandado a guardar porque ya los pueblos no soportan eso. Y nosotros estamos en contra de la guerra de conquista y de cercenar soberanía. Estamos con los pueblos, que los pueblos resuelvan su forma de gobernar, su forma de cómo hacer la cosa. Pero nosotros no estamos de acuerdo con los bloqueos a ningún país del mundo, a ningún país. Cero bloqueo a los pueblos del mundo, cero agresiones militares.
Esa es una posición sustentada incluso en la Constitución, de respetar la soberanía de los pueblos y el mandar a los pueblos. Ese es nuestro último llamado. Eso es así, Nolasco. Solo el pueblo salva al pueblo. Los pueblos tienen el derecho, como ya hay muchos convenios internacionales, de escribir su política, ejecutarla en aras de avanzar. Entonces rechazamos totalmente esa intervención de los Estados Unidos frente a Venezuela, que eso obedece a otras cosas, que no hay tiempo para detallarla acá hoy. Correcto. Entonces, fíjense, lo que estábamos de acuerdo en un sentido con Estados Unidos en su forma de manejar la política para influir sobre el mundo, que es diferente a tú intervenirlo. Resulta que el Internet en principio era una herramienta de guerra, precisamente de los Estados Unidos. Cuando cae el muro, ya Estados Unidos entiende que no tiene que tener un presidente dictador en los países que a ellos les interesaba que estén y manejar la política drásticamente, sino que tienen una manera distinta y es en base a la información. ¿Cómo pasa eso? Todas las personas que tienen celulares tienen aplicaciones y están constantemente en Internet. Entonces, por ahí ellos le meten programas de todo tipo, pero también está la televisión por cable, que es una expresión gringa. Eso no es dominicano, eso es una expresión gringa. El béisbol, que ahorita hablábamos sobre eso, el básquetbol, entre otras cosas, son la manera de ellos tener al mundo bajo el criterio de ellos, lamentablemente. Bueno, es una política salomónica, digamos así, porque ellos desde por ahí monitorean todos los países y saben lo que cada quien está pensando. Incluso ellos tienen perfiles de cada uno de nosotros en base a lo que vemos y buscamos en Internet, cosas que no sabemos nosotros mismos. Ellos manejan esa información. Por eso es que ellos son tan certeros cuando tienen que hacer algún tipo de atropello, por así decirlo, porque manejan la información. Entonces, hasta ahí estábamos de acuerdo, pero con esta manera de intervenir un país que, si bien es cierto que tenía problemas en su dinámica, no estamos de acuerdo con que sea intervenido. Claro que no. Entonces, reiteramos que rechazamos cualquier tipo de intervención a cualquier país. Estamos en solidaridad tanto con ese país como con Cuba. Seguimos acá firme. Entonces, de nuestra parte, Nolasco, empiezo que ha sido una jornada extensa. Agradecer a todas las personas que hacen posible que este programa llegue a más personas, dándonos su like. Su like es un reconocimiento. Exactamente, y compartiéndolo, exactamente. Sí, Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias. Obrero, acepta mi mano, déjame